Una pregunta de suma importancia. ¿Debe ser guardado el sábado ahora? Los 10 mandamientos formaron parte del pacto que fue quitado. El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, verso 8. Jeremías capítulo 31, los versículos del 31 al 34, dice que el pacto que iba a terminar era el que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. Dios hizo este pacto cuando Moisés subió al monte Sinaí, poco después de salir los israelitas de Egipto. Es cuando le dio los 10 mandamientos, que eran como el fundamento de aquel pacto. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Es lenguaje bien claro. Nadie puede entender mal este texto. Otra vez, él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dice 1 Reyes 8:9, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. No hay nada difícil de entender en este texto. Estos textos dicen claramente que las 2 tablas, los 10 mandamientos, eran el pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Jeremías dice que este pacto sería quitado. Hebreos 8, los versículos del 8 al 13, cita esta profecía y dice que el nuevo pacto ya había llegado, es decir, que esa profecía ya se cumplió. Y que ahora estamos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la perfecta ley de Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 3, los versículos del 6 al 11, en este texto Pablo habla de un nuevo pacto, no de la letra. Y luego explica que se refiere a la ley de Moisés, diciendo el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, aludiendo a Éxodo capítulo 34, cuando Moisés escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del pacto no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Sin lugar a duda, Pablo compara el nuevo pacto, el Evangelio de Cristo,
con el pacto de los 10 mandamientos y dice que Dios les hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Al decir la letra, está hablando de los 10 mandamientos, sino del espíritu, el evangelio, porque la letra mata. La ley de Moisés condenaba, pero no podía salvar. Mas el espíritu vivifica. El evangelio ofrece salvación por medio de Cristo. Según a los Corintios 3:11, si lo que perece tuvo gloria, la ley de Moisés perece, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el evangelio de Cristo. Estos textos y muchos otros enseñan claramente que el primer pacto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, fue quitado y que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y al decir nosotros nunca estuvimos bajo el antiguo pacto. El pacto con Moisés, los 10 mandamientos, nosotros, los gentiles, nunca estuvimos bajo ese pacto. Pero ahora el nuevo pacto es para todos, judíos, gentiles, todo el mundo. Ahora el mandamiento de guardar el sábado fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. En Éxodo 31, leemos en los versículos del 13 al 16, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. El lenguaje no podría ser más claro, más sencillo. Y los que confunden ese lenguaje le están simplemente rechazando la palabra de Dios. Eso era estrictamente entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y ese pacto de los 10 mandamientos. Muy bien claro. El guardar el sábado era una señal entre Dios y el pueblo de Israel durante sus generaciones. Nunca era señal entre Dios y los gentiles y no es señal entre Dios y los cristianos tampoco. Dice el versículo 14, el que lo profanare, de cierto morirá. Cuando un israelita recogió leña en el día sábado, fue apedreado. Números 15:35. Si la pena de la ley se quitó, entonces la ley se quitó. Pero si la ley del sábado todavía está en vigor, entonces la pena debe aplicarse. ¿Cuántos adventistas del séptimo día apedrean a los que violan esta ley? Si estos no aplican la pena de la ley, entonces no son sinceros en predicar esa ley. No son consecuentes. Dice el versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Esta ley fue dada exclusivamente a los israelitas. El versículo 17 repite
lo que dice el versículo 13 para enfatizar que el guardar el sábado era señal entre Dios e Israel. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 y 3, enfatiza otra vez que este pacto fue hecho exclusivamente con Israel. Dice el texto, Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Es difícil entender eso? No, claro que no. El pacto de los 10 mandamientos fue hecho exclusivamente con Israel. Yo sé que estoy repitiendo y seguiré repitiendo, porque hay que grabar, hay que imprimir esta sencilla verdad en la mente para no enseñar que se debe imponer el guardar el sábado ahora los cristianos. No, eso contradice enfáticamente todos estos textos, palabra de Dios que estamos leyendo. Hay que respetarlos. Aunque Dios reposó el séptimo día cuando creó al mundo, Él no entregó este mandamiento a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, sino que lo entregó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Esta pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es muy importante. ¿Cuándo fue dado el mandamiento de guardar el sábado? Génesis 2:2 dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero no dice, ni en este texto ni en texto alguno, que Dios haya mandado que Adán y los otros patriarcas guardaran el sábado. No. Capítulo 16 de Éxodo, comenzando con el versículo 23, registra la primera vez que Dios dijo que el pueblo debería guardar el sábado. Dice, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, hablando del maná. Bien, 6 días lo recogeréis, lo recogerás. Mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. El sexto día, pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Versículo 4 explica que Dios lo probaba para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero es muy obvio que esta ley era completamente nueva para el pueblo. Tuvieron que convencerse de que debieran reposar el séptimo día. Nehemías 9, 13, 14 es otro texto que explica cuándo esta ley fue dada. Dice el texto, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos, mandamientos buenos.
y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Muy bien, según Deuteronomio capítulo 5, verso 15, Israel debería guardar el sábado para recordar su liberación de Egipto. La razón, el significado de eso de guardar el sábado, para recordar su liberación de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Los adventistas del séptimo día, ¿cuántos han sido esclavos en Egipto? Han sido liberados de Egipto. Y que por eso deberían guardar el sábado. La gente no hace caso. Lo que la Biblia dice en palabras que un niño en la primaria puede entender. No hay excusa para esta enseñanza falsa. Muy importante, Deuteronomio 5:15. Debe apuntarlo y, sobre todo, imprimirlo en la mente. El mismo Moisés, el que recibió esta ley, explica el propósito, el porqué de este mandamiento. ¿Quiere alguien afirmar que Moisés no sabía el propósito del mandamiento de guardar el sábado? Según Moisés, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para, entonces, dice, y para recordar este gran evento, Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El lenguaje humano no puede ser más sencillo o más claro que este texto. Si alguna persona quiere saber el propósito, el verdadero propósito de este mandamiento, recuerde Deuteronomio 5:15. ¿Cuántos sabatistas han sido esclavos en Egipto? ¿A cuántos de ellos ha rescatado Dios? Los sabatistas quitan el propósito del sábado, como explicado por Moisés en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, y al hacerlo, ellos ignoran también la prohibición de Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Muy bien, vamos hablando acerca de la falsa distinción entre la ley de Dios, la ley moral, y la ley de Moisés, la ley ceremonial. Es una distinción que la Biblia no hace. La Biblia no habla de dos leyes, dos clases de leyes. Este error religioso produce muchos otros. Los sabatistas enseñan que la ley del sábado está en vigor ahora y por lo tanto tienen que inventar otras enseñanzas para apoyar el primer error. Por ejemplo, compárese la doctrina del calvinismo, del pecado original. Habiendo enseñado esa mentira del pecado original, tienen que inventar una cadena de enseñanzas que simplemente son del diablo, no son bíblicas. Pero dicen esto para probar que las partes de la ley de Moisés que ellos consideran ceremoniales
fueron quitadas, pero que las leyes que consideran morales no fueron quitadas. Es una distinción fabricada por ellos que no existe en la Biblia. No hay tal cosa. La Biblia nunca hace esta supuesta distinción. Estos términos ni siquiera aparecen en la Biblia. Dicen los sabatistas que el mandamiento de guardar el sábado es un mandamiento de la ley moral. Los 10 mandamientos, y que esta ley no fue quitada. Creen que solamente la ley ceremonial fue quitada. Pero hay muchas leyes, aparte de los 10 mandamientos, que seguramente tenían que ver con la moralidad. Por ejemplo, Levítico 19 y 18, no te vengarás, ¿verdad? También Éxodo 23, 2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Además, el mandamiento de guardar el sábado no se puede clasificar como ley moral. ¿Por qué? Ley moral es siempre asociado con fiestas solemnes, sacrificios. Obviamente, si ellos quieren hablar de ceremonial, pues era ley ceremonial. Y según ellos mismos. Entonces, fue quitado porque es ley ceremonial. Entonces, en la Biblia, en muchos textos, ley de Dios o ley de Moisés se usan así alternativamente. Son la misma cosa. Lucas 2, 22 habla de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Y luego a continuación hay 2 citas de la ley del Señor. Y luego, esto es tocante a la consagración del primogénito y al sacrificio de 2 aves. Es decir, estas 2 expresiones se usan alternativamente. Son la misma ley. Ley de Moisés, ley del Señor, la misma ley. Esdras, capítulo 7, verso 6, dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Este texto es muy significativo. La ley de Moisés es la ley de Dios. Segundo libro de Crónicas, 34, 14, dice que Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. La expresión la ley se refiere en muchos textos a los libros de Moisés, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El libro de la ley, es decir, estos 5 libros se mencionan en Deuteronomio capítulo 30, verso 10 y Josué 24, 26. Ahora la ley fue cumplida. La ley fue cumplida y quitada. La ley de Moisés, esa ley de Dios, dada al pueblo de Israel. Ley de Dios. Pero era la ley de Moisés, dada al pueblo de Israel. Esa ley fue cumplida y fue quitada. Mateo 5, 17. Cristo dice que Él había venido para cumplir esa ley. Él no dice que la ley no pasará, sino que la ley no pasará hasta que, ¿verdad?
todo se haya cumplido. La expresión hasta que debe estudiarse en otros textos, por ejemplo, Mateo 1:25, que José no la conoció a María hasta que dio a luz su hijo primogénito. Ese es un punto muy importante. ¿Hasta qué? Porque luego dicen los católicos que nunca. ¿Cómo que nunca? Ellos contradicen enfáticamente este texto bien claro. No la conoció, no tuvo relación íntima con María hasta que diera a luz a su hijo primogénito. Colosenses capítulo 2, 14 al 17, enseña que la ley de Moisés, la ley de Dios a los judíos, fue quitada. Cristo anuló y quitó de en medio el acta de los decretos, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Dicen los sabatistas que los decretos eran asuntos ceremoniales. ¡Qué conveniente! Y es cierto que incluyen cosas que podrían llamar ceremoniales, pero Pablo dice a continuación, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ajá, que nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo clavó esa ley en la cruz. Ya nunca estuvo en vigor para gentiles. Y ahora, después de la cruz de Calvario, no estuvo en vigor para los judíos. Porque todos, judíos y gentiles, estamos bajo la ley de Cristo. El nuevo pacto. Y me extraña, hermanos, me extraña de que tanta gente desprecie el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. ¿Cómo pueden? Eso es algo inexplicable. Es un ejemplo muy, pero muy claro de prejuicios y opiniones y ideas que no son bíblicas. Los sabatistas dicen que el séptimo día nunca se asociaba con la fiesta de la luna nueva, pero la Biblia sí dice en 1 Crónicas 23:31 para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo. Claro que sí. Claro que sí. La verdad es que el guardar el sábado, si alguien quiere hacer la Biblia no lo hace. La Biblia no habla de ley moral y ley ceremonial. Pero si alguien insiste, si alguien está hablando de una forma necia, entonces el guardar el sábado era acto ceremonial. Y según los sabatistas, Cristo quitó la ley ceremonial. Es un punto muy fuerte. Es un punto muy fuerte para probar que no debe ser guardado el sábado ahora. Bueno, Hebreos, voy terminando. Hebreos 7:12 afirma que hubo cambio de ley. Cambiado el sacerdocio. ¿Cuántos ahora tienen el sacerdocio levítico? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias tienen el sacerdocio levítico? ¿Cuáles? Oh, no, eso no. ¿Por qué no? Eso fue cambiado. Hebreos enfatiza mucho
Esto fue quitado. Necesario, pues, necesario que también hubiera cambio de ley. Porque la ley fue basada en el sacerdocio. Es un punto muy importante, hermanos. Hablando con sabatistas, este punto es un argumento bien claro y bien fuerte. Oh, pero dicen que, pero Cristo mismo guardó el sábado. Claro que sí. Él guardó toda la ley, nunca pecó, nunca violó una ley de Moisés. No, porque era judío. Y él enseñó a sus discípulos a guardar la ley. Estaba de vigencia. Era la ley de ellos. Uno leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan puede confundirse. Que pues todavía están guardando la ley de Moisés. Sí, hasta la cruz. Ajá, hasta la cruz, cuando la ley fue clavada en la cruz y luego Cristo resucitó y envió al Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés y se estableció el nuevo pacto, porque ya se había quitado el primer pacto. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio y Dios quiera que le haya ayudado.